Hay momentos en la vida en los que te quedas mirando el techo sin saber qué hacer. Tienes una decisión frente a ti y sientes que cualquier paso podría cambiarlo todo. Tal vez es un trabajo, una relación, un cambio de ciudad o un asunto familiar que te pesa profundamente. Todos pasamos por ese cruce invisible donde el miedo y la esperanza se enfrentan. Quieres hacerlo bien, pero no sabes cómo asegurarte de que eliges correctamente. Y mientras más piensas, más dudas aparecen dentro de tu corazón inquieto. Eso agota tu mente y tu alma casi sin que lo notes. Quizás has pedido consejos a amigos, has buscado opiniones en internet o has comparado experiencias ajenas. Sin embargo, sigues sintiendo que algo falta. Fíjate en algo, cuando la presión aumenta, también aumenta la confusión interior, y eso te paraliza, te hace postergar decisiones importantes, una y otra vez sin avanzar. Aquí está la clave que muchos olvidamos en medio del ruido. No fuimos creados para decidir solos, ni para cargar el peso del futuro con nuestras fuerzas limitadas. En otras palabras, hay una guía disponible, pero debemos aprender a buscarla y confiar de verdad, más allá del temor que sentimos. Ahora piensa en esto, cada decisión que tomas moldea tu carácter y tu destino. No se trata solo de elegir entre opciones buenas o malas. Se trata de discernir qué dirección honra a Dios y trae paz duradera. Eso es fundamental, porque define quién eres mañana y cómo vivirás después. Tal vez te preguntas si realmente es posible escuchar la voz de Dios en medio de tantas distracciones. Presta mucha atención, porque la respuesta no es mística ni reservada para unos pocos. Es práctica, cercana y transformadora, y está al alcance de tu vida cotidiana, si decides buscarla con humildad. Todos hemos tomado decisiones apresuradas que luego lamentamos, palabras dichas sin pensar, compromisos aceptados por presión, caminos elegidos por orgullo. Después llega la consecuencia y nos preguntamos qué habría pasado si hubiéramos esperado un poco más. Esa sensación pesa, pero también enseña, nos recuerda que necesitamos dirección, con sabiduría verdadera. La buena noticia es que Dios no se esconde cuando buscas orientación sincera. Él conoce tus dudas, tus límites y tus deseos más profundos, y no se sorprende por tus preguntas repetidas. Al contrario, espera que te acerques, que le hables con honestidad, que abras tu corazón, sin máscaras religiosas. Sin embargo, muchas veces queremos respuestas inmediatas y señales espectaculares. Nos impacientamos cuando el cielo parece guardar silencio. Dicho de otra forma, confundimos silencio con ausencia, y ahí nace la frustración. Pero hay algo más profundo ocurriendo, un proceso interno, una preparación del corazón, para decidir con madurez y fe. Hoy quiero invitarte a descubrir cómo tomar decisiones sabias de la mano de Dios. No desde la presión, sino desde la confianza. Vamos a explorar principios claros que pueden transformar tu manera de elegir. Si permaneces atento, encontrarás respuestas que quizá no esperabas y entenderás el camino, paso a paso. Hay un pasaje bíblico que ilumina este tema con una claridad impresionante. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate en algo muy importante. El texto no dice, confía un poco. No dice confía cuando entiendas todo. Dice con todo tu corazón. En otras palabras, una confianza completa, incluso cuando no ves el panorama completo. Y eso cambia completamente la manera en que enfrentamos decisiones difíciles. En el contexto original, el libro de Proverbios fue escrito como una guía práctica de sabiduría para la vida diaria. No era teoría abstracta, era instrucción concreta para jóvenes que iban a liderar, trabajar, formar familia y enfrentar conflictos reales. Es decir,
exactamente como nosotros hoy. Las decisiones siempre han sido parte del camino humano. Ahora piensa en esto. El versículo también advierte algo clave. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso no significa ignorar la razón o actuar sin pensar. Significa reconocer que nuestra perspectiva es limitada. Vemos solo una parte del cuadro. Dios ve el cuadro completo. Nosotros vemos el presente inmediato. Él ve las consecuencias futuras. Esto es fundamental, porque muchas veces creemos que lo más lógico es automáticamente lo más correcto, pero la lógica humana no siempre considera el propósito eterno. A veces una puerta que parece brillante puede alejarnos de nuestro llamado, y una opción que parece pequeña puede acercarnos al propósito de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Presta atención a esa palabra todos, no solo en las grandes decisiones, también en las pequeñas, en cómo hablas, en cómo manejas tu dinero, en cómo respondes ante una ofensa. Cuando incluyes a Dios en cada área, tu corazón se vuelve más sensible a su dirección. Y aquí viene la promesa poderosa: Él enderezará tus veredas. Eso significa que aunque el camino parezca torcido, incierto o complicado, Dios puede alinearlo, puede corregir desvíos, puede redirigir pasos, incluso cuando ya cometiste errores antes. Su gracia no se agota por tus fallas pasadas. Tal vez estás pensando, ¿pero cómo confío cuando tengo miedo? Esa es una pregunta honesta. Confiar no es ausencia de temor. Es decidir avanzar a pesar del temor, apoyándote en la fidelidad de Dios y no en tu propia seguridad. Es una elección diaria, a veces silenciosa, a veces desafiante. Todos hemos intentado resolver todo por nosotros mismos y nos agotamos, nos estresamos, nos frustramos cuando las cosas no salen como planeamos. Pero cuando soltamos el control absoluto y reconocemos que necesitamos guía superior, algo cambia dentro. Se abre espacio para la paz. En otras palabras, la sabiduría comienza con humildad, con reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos consejo divino y que confiar en Dios no nos debilita, nos fortalece, porque nos conecta con una visión más amplia que trasciende nuestras emociones momentáneas. Este principio transforma la forma en que decides. Ya no eliges solo por impulso o presión. Empiezas a preguntar: Señor, ¿qué honra tu voluntad en esta situación? Y esa pregunta abre una conversación interior que cambia el rumbo. Pero para entender cómo se vive esto en la práctica, necesitamos ver un ejemplo real. Hay una historia que ilustra este principio de manera poderosa. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30. David y sus hombres regresan a Siclag después de una jornada agotadora y descubren que la ciudad ha sido atacada. Sus familias han sido llevadas cautivas. Todo lo que amaban parecía perdido. Imagina la escena. Hombres cansados, confundidos y llenos de dolor. La Escritura dice que lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Fíjate en algo. Incluso los más valientes atraviesan momentos donde el alma se quiebra. David no era un hombre débil, era un guerrero experimentado. Pero esa noticia lo golpeó profundamente. Y ahora piensa en esto. Sus propios hombres comenzaron a hablar de apedrearlo. Lo culpaban por la situación. La presión era inmensa. Podía reaccionar impulsivamente. Podía dejarse llevar por el miedo o la ira. Podía tomar una decisión precipitada solo para recuperar el control. Todos hemos estado ahí, cuando el entorno exige una respuesta inmediata. Pero aquí está la clave que cambia todo el relato. El texto dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. En otras palabras, antes de actuar, buscó dirección. No se movió desde la desesperación, no respondió desde el orgullo. Hizo algo diferente. Consultó a Dios. Presta mucha atención a este detalle. David preguntó si debía perseguir al enemigo.
No asumió que la respuesta era obvia. Humanamente parecía claro que debía salir corriendo tras ellos. Sin embargo, decidió primero buscar confirmación divina. Eso es sabiduría. No dejarse arrastrar por la emoción del momento. Dios le respondió que persiguiera, que alcanzaría y que recuperaría todo. Y así sucedió. David tomó acción, pero no desde el impulso, sino desde la dirección recibida. Recuperó a sus familias y sus bienes. Lo que parecía pérdida definitiva se convirtió en restauración. Pero el milagro comenzó antes del campo de batalla. Comenzó en la decisión de consultar. Dicho de otra forma, el verdadero punto de quiebre no fue la victoria militar, fue el momento en que David decidió detenerse y buscar a Dios en medio del caos. Eso transformó la manera en que enfrentó la crisis. No ignoró el problema, lo enfrentó con orientación clara. Ahora pregúntate algo honesto. Cuando enfrentas presión, ¿tu primera reacción es correr o consultar? ¿Es actuar o orar? No se trata de quedarte inmóvil eternamente. Se trata de establecer el orden correcto. Buscar primero dirección. Actuar después con confianza. Todos vivimos situaciones donde las emociones gritan más fuerte que la razón, donde la ansiedad quiere apurar decisiones. Pero la historia de David nos enseña que incluso en medio del dolor más intenso, es posible detenerse y preguntar. Esa pausa puede cambiar el resultado completo. Aquí está la lección profunda. Las decisiones sabias no nacen del pánico, sino de la dependencia. Nacen cuando eliges fortalecer tu corazón en Dios antes de mover tus pasos. Y cuando haces eso, incluso las circunstancias adversas pueden convertirse en escenarios de recuperación. Este ejemplo prepara el terreno para algo muy práctico. Porque no basta con admirar la historia, necesitamos saber cómo vivirlo hoy, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones. ¿Cómo se traduce esta confianza en acciones concretas? Vamos a verlo claramente. Ahora llevemos todo esto a tu realidad diaria, porque hablar de confianza suena inspirador, pero aplicarlo requiere intención. La primera acción concreta es detenerte antes de decidir. Puede parecer simple, pero no lo es. Vivimos en una cultura que premia la rapidez. Sin embargo, la sabiduría muchas veces comienza con una pausa consciente. Cuando recibes una propuesta importante o enfrentas un conflicto, no respondas de inmediato si no es necesario. Date espacio para orar. Pregúntale a Dios con sinceridad qué hay detrás de esa opción. Fíjate en algo, esa pausa no es debilidad, es madurez. Es reconocer que tus emociones iniciales no siempre son la mejor guía. Tal vez pienses que no tienes tiempo para detenerte, pero ahora piensa en esto, ¿cuánto tiempo pierdes corrigiendo decisiones apresuradas? Una pausa puede ahorrarte meses de consecuencias complicadas. Aquí está la clave. Antes de decir sí o no, consulta. Aunque sea en silencio, aunque sea con una oración breve y honesta. La segunda acción es examinar tus motivaciones. Pregúntate por qué quieres elegir cierta opción. ¿Es por orgullo? ¿Por miedo? ¿Por presión externa? ¿O realmente buscas honrar a Dios y crecer de manera saludable? Esto es fundamental. Porque a veces la decisión parece correcta por fuera, pero nace de un motivo equivocado. Cuando revisas tu corazón, permites que Dios alinee tus intenciones. En otras palabras, no solo importa lo que decides, sino desde dónde lo decides. Y si descubres que tu motivación no es la más sana, no te condenes. Ajusta. Ora de nuevo. Pide claridad. Esa honestidad interior transforma el resultado final. La tercera acción es buscar consejo sabio. Dios muchas veces responde a través de personas maduras espiritualmente. No se trata de contar tu situación a todo el mundo. Se trata de elegir con cuidado a alguien que camine con Dios y pueda hablar verdad con amor.
Todos necesitamos perspectiva externa en ciertos momentos. Quizás te cueste pedir ayuda porque quieres demostrar independencia, pero presta mucha atención. La humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Escuchar no significa obedecer ciegamente a otros, significa considerar con apertura lo que pueden aportar y luego decidir con paz. Tal vez te preguntes, ¿cómo saber si una decisión viene de Dios? No siempre habrá una voz audible, pero generalmente habrá paz interior acompañada de coherencia con los principios bíblicos. Dios no te guiará hacia algo que contradiga su carácter. Dicho de otra forma, su dirección nunca te alejará de la integridad. Y si aún sientes incertidumbre, recuerda esto. A veces Dios no revela todos los detalles, pero sí confirma el próximo paso. No necesitas ver todo el camino para avanzar con fe. Solo necesitas claridad suficiente para dar el siguiente paso responsable. Estas 3 acciones parecen sencillas, pero aplicadas consistentemente cambian la forma en que vives. Te vuelven menos reactivo y más reflexivo, menos impulsivo y más consciente, y poco a poco desarrollas discernimiento. Esa sensibilidad que te permite reconocer cuando algo está alineado con la voluntad de Dios. Pero hay una dimensión aún más profunda en este proceso, porque tomar decisiones sabias no solo impacta circunstancias externas, moldea tu carácter, y eso nos lleva a comprender un nivel adicional de esta guía divina. Tomar decisiones sabias no solo resuelve problemas inmediatos, forma tu carácter, y el carácter define la dirección de tu vida mucho más que una sola elección aislada. Fíjate en algo, cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de tu impulso, estás entrenando tu corazón para depender más de Él. Eso transforma quién eres por dentro. Hay otro pasaje que complementa profundamente lo que hemos hablado. Se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice así: «Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Presta mucha atención a la sencillez de esta promesa. No dice que la sabiduría está reservada para líderes espirituales o personas perfectas. Dice a todos. Eso te incluye, me incluye, incluye a cualquiera que reconozca su necesidad. En otras palabras, la sabiduría no es un premio por desempeño espiritual, es un regalo que se recibe con humildad. En el contexto original, Santiago escribía a creyentes que enfrentaban pruebas intensas, persecución, pobreza, conflictos internos. No era un mensaje cómodo. Era una exhortación a perseverar con fe práctica. Y en medio de ese escenario difícil, les recuerda que pueden pedir sabiduría. No para escapar necesariamente de la prueba, sino para atravesarla correctamente. Ahora piensa en esto. Cuando pides sabiduría, estás admitiendo que no lo sabes todo. Eso requiere valentía, porque nuestro orgullo prefiere aparentar seguridad. Pero aquí está la clave. Dios no reprocha tu ignorancia. No te humilla por preguntar. Al contrario, responde generosamente cuando el corazón es sincero. Esto es fundamental para tu propósito de vida, porque las decisiones sabias no solo evitan errores, te alinean con el diseño que Dios pensó para ti. Cada elección guiada por su dirección te acerca más a la persona que estás llamado a ser. No es solo cuestión de éxito externo, es crecimiento interior. Todos queremos resultados favorables, pero Dios está más interesado en formar madurez dentro de nosotros. A veces, una decisión correcta implica renunciar a algo atractivo pero incorrecto, y esa renuncia fortalece tu carácter, te hace más estable, más íntegro, más sensible a la voz divina.
Dicho de otra forma, la sabiduría es un proceso continuo, no es una fórmula instantánea, es una relación activa con Dios, donde preguntas, escuchas, ajustas y avanzas. Y mientras más practicas este diálogo, más claridad desarrollas. Empiezas a discernir patrones, a reconocer cuando una puerta se abre con paz y cuando algo genera inquietud persistente. Tal vez has sentido frustración porque en el pasado tomaste decisiones equivocadas, pero presta mucha atención a esto. Incluso esas experiencias pueden convertirse en escuela de sabiduría si decides aprender. Dios redime errores cuando el corazón se vuelve hacia Él. Nada se desperdicia cuando se entrega a sus manos. Así que no veas este tema como una técnica aislada. Véelo como un estilo de vida. Un caminar constante donde reconoces a Dios en todos tus caminos, donde pides sabiduría con confianza y donde cada elección se convierte en una oportunidad de crecer. Y ahora llegamos al punto más importante. ¿Qué harás con lo que has escuchado? Porque la sabiduría comienza con una decisión muy concreta, la decisión de decidir diferente desde hoy. Al llegar hasta aquí, todo puede resumirse en una verdad sencilla pero poderosa. Tomar decisiones sabias es aprender a caminar de la mano de Dios en cada paso. No se trata de tener control absoluto del futuro, se trata de confiar en quien ya conoce ese futuro completamente. Fíjate en algo, la diferencia entre una vida guiada por impulso y una vida guiada por sabiduría no siempre se nota en un solo día. Se nota con el tiempo, en la estabilidad emocional, en la paz interior, en la coherencia entre lo que crees y lo que haces. Eso construye una base firme. Ahora piensa en tu situación actual, esa decisión que te inquieta, ese dilema que no te deja dormir del todo. Imagina enfrentarlo desde una postura distinta, no desde la ansiedad, sino desde la confianza. No desde la presión externa, sino desde una conversación honesta con Dios. Eso cambia la experiencia completa. En otras palabras, la verdadera sabiduría no elimina todos los desafíos, pero transforma la manera en que los atraviesas. Cuando reconoces a Dios en tus caminos, desarrollas una sensibilidad que te alerta cuando algo no está alineado. Y también una paz profunda cuando das un paso correcto, incluso si implica sacrificio. Presta mucha atención a esto. Cada decisión es una semilla, y toda semilla produce fruto con el tiempo. Si siembras desde el orgullo, cosecharás consecuencias difíciles. Si siembras desde la fe y la obediencia, cosecharás estabilidad y crecimiento. Tal vez no inmediatamente, pero de manera segura. Todos queremos garantías absolutas. Sin embargo, la vida con Dios funciona más como una relación que como un contrato. Él guía, tú respondes, Él confirma, tú avanzas, y en ese intercambio constante, tu carácter se fortalece, tu discernimiento madura, tu confianza se profundiza. Tal vez hoy necesitas hacer una oración sencilla, no complicada, solo honesta, algo como esto. Señor, reconozco que necesito tu sabiduría. No quiero decidir solo. Muéstrame el camino que honra tu voluntad y forma mi carácter. Dame paz para esperar y valentía para actuar cuando sea el momento correcto. Aquí está la clave final. La decisión más sabia que puedes tomar es decidir depender de Dios antes que de ti mismo. Cuando eso se convierte en tu fundamento, las demás decisiones encuentran dirección, no perfecta en cada detalle, pero sí alineada con propósito eterno. Visualiza tu futuro si aplicas estos principios constantemente. Menos arrepentimiento, más claridad, menos impulsividad, más paz. No porque nunca enfrentarás problemas, sino porque sabrás dónde acudir primero. Y eso cambia todo. Hoy puedes elegir diferente. Puedes detenerte antes de reaccionar. Examinar tu corazón con honestidad.
Pedir consejo sabio, pedir sabiduría a Dios con confianza y avanzar paso a paso, incluso si el camino no está completamente iluminado. Que tu vida refleje decisiones tomadas con fe. Que tus pasos estén guiados por confianza y no por temor. Y que cada elección, grande o pequeña, te acerque más al propósito para el cual fuiste creado. Camina con paz, decide con humildad. Confía con todo tu corazón y verás cómo Dios endereza tus veredas.